Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21 dice así: Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El título de esta enseñanza es Fe, fuerza vital del cristiano. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos. Sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración. Amén. Comenzaron las lluvias. O por lo menos por estos días. Que el Señor nos ayude. Amén. Y que Dios guarde a toda esta gente que está en lugares de riesgo. Hemos visto como muchas partes de la ciudad están inundadas. Sin embargo, oramos para que el Señor nos ayude a todos. Amén. ¿Qué es lo que mueve nuestra vida en este mundo en el cual vivimos? Muchos mueven su vida por un sueño, por una carrera, tal vez por fama, otros por tratar de obtener riquezas, acumular bienes. Y puede haber una cantidad de motivos o razones por las cuales usted o yo vivimos o nos mueve la vida. Sea lo que nos impulse en la vida, se convertirá en nuestra prioridad diaria, moldeando nuestra voluntad y nuestro carácter. Ahora, pensemos por un momento, si nuestra razón de vivir es el dinero, si nuestra razón de vivir de repente es la familia, es el cónyuge, son los padres, los hijos, si nuestra razón de vivir de repente son los bienes, los materiales, de repente el trabajo, si esa es la razón de nuestra vivir, escúchame, entonces esa razón de vivir es falible. O sea, tarde o temprano nos sentiremos frustrados porque en cualquier momento esas cosas fallarán. Pero la Biblia nos enseña de algo que sí es infalible, siempre funciona, nunca falla. Y eso para nosotros es a través de nuestro Señor Jesucristo, y eso se llama fe. ¿Qué nos dice el Señor referente a esto? Quiero hablar de algunos puntos extraordinarios referente a la fe. Primero, número 1, debemos vivir por fe. Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice así. Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. El escritor de Hebreos nos anima a no abandonarle fe en tiempo de persecución, en tiempo de angustia, en tiempo de problema, en tiempo de necesidad, en tiempo de momentos difíciles o adversos que podamos estar viviendo. Si no demostramos mediante la fe el creer y estar convencido en que Dios tiene el control de nuestras vidas, entonces usted no es justo y por lo cual no puede vivir por fe. La fe significa depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, pero también significa esperar en lo que está haciendo ahora en el presente y significa confiar en lo que Él va a hacer en el futuro. También el escritor de Hebreos empieza a hablarnos de la fe antes del capítulo 11, ese gran capítulo 11 de Hebreos, que el versículo 1 comienza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto resulta una ayuda extraordinaria para nosotros los cristianos, los que vivimos en tiempos difíciles, donde a veces vivimos momentos adversos a nuestras vidas, donde a veces pasan situaciones que golpean nuestro corazón,
que golpean nuestro espíritu, nuestra alma. Pero tenemos que seguir creyendo y confiando de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Ahora escúchame esto. Debemos confiar que Dios dirige todas las cosas de acuerdo a sus propósitos. Necesitamos seguir los pasos del justo, porque dice el texto que ahí, si somos justos, viviremos por fe. Entonces necesitamos actuar con justicia y creer que el Señor tiene el control. ¿Quiénes son los que tienen esta capacidad y la bendición de vivir por fe y perseverar para ver cumplidas todas las promesas del Señor? Estos son los que actúan con justicia. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquella persona que no actúa con justicia siempre actuará de una manera soberbia, orgulloso. Pero dice: mas el justo por su fe vivirá. La mayoría de las personas se le hace difícil entender esto, porque algunos piensan, bueno, o algunos dicen, vengo de unos personajes que dicen, bueno, no, yo no voy a trabajar, no voy a buscar trabajo, no voy a elaborar, no voy a montar un negocio, no hace nada, yo voy a esperar que el Señor me provea, aleluya. No se trata, escúchame, no se trata de que Dios va a alimentar un poco de vago, no se trata de eso. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Se trata de entender que cuando Dios nos manda a hacer algo, aun cuando veamos que técnicamente o económicamente la cosa pareciera que no va a funcionar, seguir creyendo que el que nos llamó nos va a sostener. Así que dile a la persona que tienes cerca, dile, si eres justo vas a vivir por fe, dile. Vamos, dígaselo a alguien. ¿Sabes cuál es el problema a veces? Que no actuamos como justicia y no tenemos la capacidad para vivir por fe. No se trata, como yo he escuchado una cantidad de personas diciendo, los pastores no trabajan, poco de vago, que te la pasa todo el día echando cama nada más, y una cantidad de cosas diciendo eso, pero no saben todo el trabajo, el compromiso, la resistencia. De hecho, yo lo he dicho un pocotón de veces, si fuera por mí, yo me hubiese quedado debajo de los cabos echándole martillo, aun cuando todavía lo hago. ¿Sabes por qué? Porque tú le caes un martillazo a un cabo y el cabo no te dice nada. Pero tú no saludas a una persona y se enyuca, se va de la iglesia, se molesta, dice en esa iglesia no hay amor, no me tratan bien. Y una cantidad de cosas. Y aun cuando económicamente, trabajando mecánica, me iba muy bien a nivel económico, y no tenía tantas preocupaciones o presiones como las que tenemos ahora. Pero sin embargo hemos visto cómo Dios provee, cómo Dios abre puertas, cómo Dios hace milagros. Escúcheme, esto fue una elección de Dios y nosotros asumimos el reto de esa elección. No fue por gusto. Le abro mi corazón. La verdad es que yo no quería ser pastor. Y la pastora tampoco. Ella misma. Pero esto se trata de un llamado. Amén. Después empecé a amar, empecé a apasionarme por el llamado, a querer, a trabajar, a esforzarme, a vivir por fe y a creer que Dios es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúcheme esto, pero te tengo noticia. Todo trabajador, toda persona que labora en una empresa, en un negocio y es buen trabajador y es aplicado y es responsable y es puntual y es una persona que sobresale por encima de los demás, su jefe generalmente lo premia con bonos, ¿verdad que sí? Con arreglo, con bendiciones. Mira, te dice esto, te voy a regalar esto porque oye, te has portado bien, has trabajado chévere. Escúchame, así sucede y hace el Señor con nosotros también.
Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, por ahí te viene un bono del cielo en cualquier momento. ¿Cuántos lo creen de verdad? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, ven. Te viene un bono del cielo en cualquier momento. Ahora escúchame, esto es simple y llanamente que la gente no tiene la capacidad de entender esto. ¿Sabes por qué? Porque no son justos, porque son malvados. Y ellos piensan que la única forma de que ellos puedan vivir es de lo que ellos hagan, de lo que ellos laboren. Y sí, es verdad que tenemos que trabajar, es verdad que tenemos que esforzarnos, es verdad que tenemos que buscar, como dicen por ahí, el pan de cada día. Claro que sí, pero la oración de Jesús no fue diciéndole, Padre, permíteme trabajar para ganarme el pan de cada día. No, Él dijo, Señor Padre, dame el pan de cada día. Tengamos la capacidad, la oportunidad de elaborar o no, el Señor proveerá. Amén. Pero dígale a la persona que tiene que tener cerca tuyo, dile, pero tenemos que trabajar y darle duro, dile. Dile, esto no es cuestión para vago. Esto es cuestión para gente trabajadora, entendida. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, pero hay gente que solo confía en sí mismo. Dice, si no trabaja como me dijo uno, que le preguntó una vez, oye, ¿no te he visto más en la iglesia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, pastor? Que tengo que trabajar los domingos también. Pero los domingos también, tú trabajas de lunes a viernes o a sábado y vas a trabajar los domingos también. No, que tengo que trabajar. ¿Qué hago, pastor? No trabajo, entonces no como, pues, no como. Porque son personas que dicen, si no trabajo, no voy a comer. Y aun cuando eso en este mundo es una realidad, hay que trabajar para comer, Dios dice que aun cuando yo no tenga la capacidad de trabajar, la oportunidad de trabajar, o la forma de trabajar, el Señor me va a proveer. Porque, escúchame, el detalle es como dicen por ahí. En una oportunidad una mujer fue a buscar empleo después de haber tenido 3 muchachos. Y cuando ve su currículo ve que tiene 10 años sin laborar. Y le preguntan, oye, ¿y de qué trabajaba usted? Bueno, en realidad yo estos 10 años no trabajé, yo era ama de casa. Entonces, ¿sabe qué hace la mayoría de la gente? Bueno, entonces, yo necesito una gente que esté activa, que esté enfocada, una persona que esté constantemente trabajando. Imagínate, 10 años vaga, sin hacer nada, solamente atendiendo la casa de los hijos. No me sirve. Y así fue por varios trabajos, y todo el mundo le decía lo mismo, no, pero 10 años sin hacer nada, de vaga. Y llegó un momento y se puso a pensar, y bueno, pero en realidad yo no fui vaga. Yo tuve 10 años, escúchame, siendo gerente de mi casa, administradora, buscando algunos recursos que mi esposo a veces no podía venir y tenía que buscar solucionar por ahí. O sea que me la tuve que ingeniar, trabajé como ingeniera entonces también. Trabajé como administradora, trabajé como enfermera. Cada vez que de alguno de los hijos mi esposo se enfermaba, yo era el que estaba ahí pendiente. O sea, trabajé como vigilante porque estaba en las noches pendiente y no podía dormir, mosca ahí, de todo. Oye, trabajé también, era administradora en la parte de la casa, trabajé también como cocinera. Entonces en el próximo cita de trabajo, le preguntaré, ¿qué hacías tú durante 10 años? Es que yo tuve un negocio propio. Así. ¿Y qué hizo? Bueno, mira, yo fui gerente general de ese negocio, fui administradora también en un tiempo hice esta parte, encargado de la parte de la alimentación, de la cocina, de la administración, trabajamos en la parte de enfermería, o sea, de psicología también daba con los muchachos que llegaban llorando del colegio, mamá, ven acá, hijo, acá, mira, eso no es así, vamos a arreglar las cosas, o sea, y le empezó a explicar todo el trabajo de esa mujer durante 10 años, y el tipo dice, no, vale, te voy a contratar, porque todo lo que tú hiciste en 10 años, wow. Imagínense el trabajo del pastor. Escúcheme. Y ahorita que ya vamos a entrar en el mes de las mamás, escúchame, muchas veces nosotros salimos a la calle a laborar y nos forjamos, luchamos, pero a veces el trabajo que tiene la mujer en la casa es bárbaro, ¿eh? Con todo el trabajo que tienes que hacer. Así que te bendigo a ti, mujer,
Te bendigo a ti, mamá, creyendo y confiando que Dios va a hacer cosas aún más maravillosas contigo. Y también te bendigo a ti, hombre y papá. Amén, que Dios va a hacer cosas extraordinarias también. Escúchame, pero esto se trata de fe. ¿Me estás escuchando? Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Dice así: porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Te lo voy a decir en la versión del pastor Levin habla hoy. O sea, solo podemos entender el Evangelio es por fe. Y después que lo entendemos por fe, la única manera que podamos vivir y aplicarlo es en fe. Creyendo que Dios hará algo extraordinario a pesar de él. Ahora escúchame. El Evangelio muestra cómo Dios es justo en su plan para salvarnos y cómo puede hacernos aptos para la vida eterna. Al confiar en Cristo, entramos en una buena relación con Dios. Del principio a fin, Dios nos declara justo por fe y solo por fe. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile que el Señor te ayude para que seas justo, dile. Dile, actúa en justicia. Pablo cita lo mismo que habló Abacú allí en el capítulo 2, versículo 4, que dice: el justo, la persona que actúa con justicia, aun cuando tenga una limitación, aun cuando tenga un problema físico, mental o psicológico, aun cuando tenga alguna situación difícil por lo cual no pueda laborar, no pueda trabajar, el Señor se encargará de proveerlo y de bendecirlo. ¿Por qué? Por el simple y llanamente hecho de que es una persona justa. Pero qué difícil es encontrar una persona que actúe con justicia. ¿Verdad que sí? Qué difícil es eso. Actualmente vemos a personas que se la tiran de vivo, más vivo que los demás, para buscar la manera de cómo embromo al otro para beneficiarme yo. ¿Cuál es el beneficio que yo puedo obtener cuando actúo así, de esta manera? Pablo amplía el concepto a incluir que también en la vida eterna, para la salvación, necesitamos fe. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: necesitamos fe para vivir en el Evangelio. Dile. Gálatas capítulo 3, versículo 11, por favor. Gálatas 3, 11. Dice así: y que por la fe ninguno se justifica para con Dios, ni por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si no vamos a la ley establecida por Dios, todito estamos embromados. Ninguno es justo, ninguno es recto. Pero solo podemos ser justos cuando el mismo Señor o por medio del Señor somos justificados. No hay forma, literalmente hablando y humanamente hablando, que podamos actuar con justicia. No se puede. No hay forma, no hay manera. Por eso que cuando alguien dice palabras como que, bueno, no, sí, yo soy un honesto, pero no es cristiano, no le sirve a Dios, no ha entregado su vida a Cristo,
O sea, no hay forma de que esa persona realmente sea justa. No existe. Porque solo a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo es que somos justificados. Y a través de esa justificación es que usted y yo podemos actuar con justicia. Si no, no hay manera de ser justo. Mira, yo he escuchado personas, y discúlpenme los que son casados, que han dicho: nosotros determinamos ser justos en el matrimonio y nosotros determinamos ser fieles en el matrimonio. Y yo le digo: mira, si esa persona no es fiel a Dios, no es fiel a su cónyuge tampoco. ¿Aló? Y yo he escuchado personas que han tratado de pelear conmigo con eso. No, pastor, pero ¿cómo te va a decir eso? No, mi hermano, es así. Es así. Quien no puede honrar a Dios, quien no puede amar a Dios y quien no puede serle fiel a Dios, no puede hacerlo con otra persona. Aun cuando trate de aparentarlo. Porque solo a través del Espíritu Santo es que tenemos la capacidad y la habilidad de actuar como Él. Y el único que ha sido fiel, justo y leal ha sido nuestro Señor. Amén, amén. Todos los demás estamos fritos. Solo nuestro Señor Jesucristo. Escúchame esto. Hay gente que comete fallas, errores, equivocaciones. Y la mayoría de esas personas o intenciones o palabras tales como: la próxima vez lo haré mejor. O nunca más lo volveré a hacer. O haré lo posible para mejorar. Esas palabras están correctas en decirse, ¿verdad que sí? Pero no están correctas en la aplicación. ¿Cómo es eso que para después que yo acomodo la cosa? ¿Cómo es eso que más adelante lo hago mejor? ¿Cómo es eso que para mañana? ¿Aló? Escúchame esto. Si queremos arreglar las cosas, las necesitamos arreglar ¿cuándo? ¿Para mañana? ¿Dentro de un mes? Diga conmigo: ahora. Ahora. Dígalo en inglés, dígalo now. O dígalo en portugués: agora. Es ahora que tenemos que arreglar las cosas, no mañana. No para después. Porque si lo decimos que para mañana, que para después, que para luego, eso usualmente terminará siempre en fracaso. Porque cuando llegue mañana y vuelva a cometer el error, digo: no, para mañana. Si es que está vivo mañana. Ahora escúchame. Por eso Pablo recuerda esto. Y dice: tenemos que actuar con justicia, confiando en Dios, creyendo en Dios su provisión, en favor de nosotros, que nos ayude a mejorar cada día y tomar las decisiones hoy, para mejorar hoy y para cambiar hoy, no mañana. De hecho, ¿cuánta gente nos hemos invitado a la iglesia, a las reuniones que hacemos, y nos dicen: no, para mañana, no, para después? Y ese mañana no llega. Y ya hemos tenido algunos casos sobre eso. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile: rompe este ciclo de fracaso, dile. Dile, no cambies mañana, dile. No cambia hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchame, estos versículos nos deben inspirar como cristianos. Esto es muy importante. Y el Señor nos recuerda, escúchame, esto de que por lo justo por la fe vivirá, creyendo que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Amén. Amén. Número 2. ¿Qué significa en realidad vivir por fe? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, por favor. Está bonito eso, pastor, de vivir por fe y todo aquello, pero ¿qué significa eso en realidad? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice así:
Porque por fe andamos, no por vista. Levanta tu mano al cielo por un momento y diga conmigo, yo ando por fe. Ando por fe. Y no por lo que veo. No por lo que veo. Escúchame. Este es uno de los más grandes principios del vivir en el cristianismo. Pero también es el más difícil de entender. Debe de asombrar a los ángeles, escúcheme, que usted y yo vivimos por fe. Servimos por fe y estamos dispuestos a morir por un Dios que nunca hemos visto, y aún así le amamos y vivimos por Él por fe. Escúcheme esto se pone bueno. Nunca hemos visto a Dios, pero le amamos, creemos en Él y estamos dispuestos a morir por Él. Eso es fe. Y por eso en el mundo, en la condición humana, esto es difícil de entender. Y como digo yo, se les explotan las cotufas en la cabeza a la gente. Ya va, pero ¿cómo es la cosa? O sea, tú estás dispuesto a hacer algo así como esto por algo que no entiendes, no has visto, ¿no? Pero estás dispuesto a seguirle, ¿en serio? La base fundamental del cristianismo es la fe. Por fe andamos. Significa que hacemos de la fe una parte de la actividad de cada día. O sea, todos los días vivimos por fe. En sí mismo no es nada extraordinario. Es uno de los aspectos más mundanos de la vida. De hecho, yo he conocido inclusive algunos que se llaman o se dicen llamar incrédulos o gnóstico o ateo o cienciólogo o qué sé yo. Bueno, la cuestión está que este tipo de personas dicen, no, es que yo soy ateo, yo no creo en Dios. Bueno, pero tú crees en otras cosas. Tú lees un libro de Darwin o de cualquier otro de ellos y tú crees en ese proceso de la evolución de los eslabones y tal, qué sé yo, pero todavía andan buscando el eslabón perdido. Pero ellos creen en eso. O sea, tienen fe en un tipo que explicó cómo supuestamente salió la vida del ser humano. Pero no creen en la palabra de Dios. Entonces, escúcheme esto. Pero Dios quiere que andemos por fe. Esas personas aún no han aprendido el verdadero espíritu del cristianismo. Cuando siempre están diciendo, ¿podemos predicar un buen sermón de fe? Sí, Señor. Pero ¿podemos hacer un abrigo con fe? ¿Podemos distribuir volantes o invitaciones de la iglesia por fe? ¿Podemos evangelizar o hablarle a alguien de Cristo por fe? Eso es algo de la vida diaria. Eso es algo normal. Mira, yo me quedé sorprendido porque en una oportunidad, en una administración, el Señor hizo milagros extraordinarios. Y vimos cómo personas fueron sanas, cómo hemos visto milagros que Dios ha hecho en este lugar. Cómo Dios le ha dado curvatura a los pies planos, cómo Dios ha sanado a las personas de las columnas, cómo Dios ha sanado a personas de cáncer, cómo Dios ha hecho milagros extraordinarios. Pero a veces, como nos pasó a nosotros una oportunidad, se está acabando el gas y no oramos para que el gas se multiplique. O sea, creemos que Dios puede sanar del cáncer, pero no creemos que Dios puede multiplicar el gas. Claro, lo hizo con el aceite. Entonces creemos o tenemos fe para algo tan extraordinario, pero para algo normal o común no creemos. Aunque parezca difícil de entender, para aquel que no tiene nada,
puede salir de este lugar sabiendo que en su casa no hay nada para comer y decir cuando llegue a la casa, voy a montar la olla porque voy a hacer tremenda comida? ¿Aló? Esto es cuestión de fe. Amén, amén. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que podemos realizar grandes hazañas, pero también las acciones comunes o cotidianas de la casa y los deberes diarios en el espíritu de la fe. Cosas tan sencillas, cosas tan prácticas. Vendrá el día cuando ya no será necesario tener fe. Cuando ya estemos en la presencia del Señor, ¿ya para qué vamos a necesitar fe? ¿Ya para qué? Porque con nuestra vista presenciaremos a Dios y su gloria en vivo y en directo. ¿Yo? VIP ahí. Entonces ya no vamos a necesitar fe. Vivir por la fe es tener constante y plena confianza en Dios, como alguien sin quien nos pueda poner, ver, sentir a veces, porque la gente dice, bueno, yo no veo a Dios, pero lo siento, aleluya, y siento el corrientazo, el frío, el calorcito y la cosa y la temblada. Bueno, está bien, pero hay gente que no siente a Dios tampoco, pero aún así debemos creer, debemos tener fe. Siente el corrientazo, el frío, el calor, la tembladera, lo que sea. ¿Aló? Porque esto se trata de convicción, no de sentimiento, no de lo que sienta. Escúchame esto. La Biblia da esta opción de vida totalmente contraria a lo que normalmente ofrece el mundo. El mundo fomenta la autosuficiencia, la dependencia de los recursos materiales y el apego a las garantías humanas. Pero si nuestra vida depende de las cosas, de las personas o incluso de nuestra fuerza, inteligencia o salud, tarde o temprano nos encontraremos sin nada de eso. La salud se va, la inteligencia se frustra y la fuerza se acaba. Escúchame esto. Por supuesto que todas nuestras habilidades son importantes, ¿verdad que sí? Y pueden impulsarnos para que alcancemos muchas cosas en la vida. Pero, como decía aquel, que broma que siempre hay un pero. Y si un día nos faltan todas esas cosas, o algunas de ellas, ¿recuerda qué sucedió con Job? ¿Recuerda que él perdió todas las cosas? Perdió su riqueza, perdió su casa, perdió su familia, perdió la fuerza, perdió la salud, perdió todo. Pero lo único que no perdió fue la fe. ¿Aló? Lo único que no perdió es que, Señor, una de sus palabras más extraordinarias dice, Señor, aún cuando yo me muera, en otras palabras, yo sé que tú puedes hacer algo. Amén. Gloria a Dios. Escúchame. La fe nos mantiene de pie, aun cuando parezca que el suelo ha desaparecido debajo de nosotros. La fe en Cristo nos sostiene cuando la fuerza disminuye. Aún, escúchame, cuando la oscuridad limita nuestra visión. Decidamos vivir por fe mientras vivamos. Pase lo que pase, venga lo que venga, veamos lo que veamos. ¿Usted ha visto la situación en el mundo? Cómo ya algunos países empezaron a atacar a Israel. Israel empezó a defenderse y empezó a hacer, escúchame, no sabemos si esta será la entrada o la apertura de la Tercera Guerra Mundial. No sabemos. Pero ya algunos países están apoyando a uno o a otro bando según su conveniencia. Y yo no sé qué va a suceder de verdad, pero la Biblia dice que va a haber un desastre. La Biblia habla sobre eso y tenemos que estar preparados para eso.
Pero dile a la persona que tienes a tu lado, dile, pase lo que pase, no negocies tu fe, dile. Dejemos que ella moldee nuestro carácter y guíe nuestras decisiones todas las vidas, todos los días. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tenemos que vivir por fe, dile. Número 3. Quiero hablarte de algunas personas justas que vivieron por fe. Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34, por favor. Hebreos 11, 33 y 34. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filas de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejército extranjero. Escúchame, todo eso sucedió con alguien que le creyó a Dios, con alguien que tuvo fe, con alguien que dijo, mira, de verdad que no tengo ni idea cómo vamos a hacer este asunto, cómo lo podemos lograr, no tengo ni idea qué puede pasar, pero yo tengo un Dios todopoderoso, yo tengo un Dios eterno, yo tengo un Dios, escúchame, que creo que Él es el Dios de lo imposible. Escúchame, y encontramos en el Antiguo Testamento varias personas que tuvieron esas grandes victorias por fe. Algunos dicen que conquistaron reino, otros administraron la justicia de Dios, otros fueron protegidos del horno de fuego, otros fueron protegidos de bocas de leones, otros escaparon de la espada de los escuderos de una reina malvada, otro llegó a ser fuerte después de una enfermedad, otros fueron poderosos en batalla, otro vio cómo su hijo fue resucitado, entre muchos otros cosas que Dios hizo o que alguien creyó a Dios y vivieron el milagro y vivieron lo sobrenatural de Dios. Ahora escúchame, así como ellos, nosotros también podemos tener victoria en fe por medio de Jesucristo. Pero esto se trata de fe. Nuestras victorias pueden ser parecidas a las que tuvieron los hombres y las mujeres en el Antiguo Testamento, pero es más probable que cada una de nuestras victorias esté directamente relacionada con la función de que Dios quiere que desempeñemos. O sea, Dios nos usará en un área con fe y con grandes milagros, porque en esa área es que nos quiere usar. Por ejemplo, hay algunos donde Dios va a usar en este lugar a través de sanidades. Y a lo mejor usted no cree mucho, pero se le va a presentar la situación donde vaya el enfermo. Y usted, oye, usted me permite orar por usted. Ya. Y usted ora y Dios hace el milagro. Y tú dices, wow, se salvó. Wow, se sanó. Y así sucederá. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Orar por los enfermos. Lo peor que puede pasar es que se muera. Pero total, Dios es el que se lo lleva o lo sana. Usted y yo simplemente somos instrumentos. Así me pasó en una oportunidad. Un discípulo, estamos todavía allá en la ciudad de Cumaná, y me dice, oye, quiero que ores por mi abuela, está delicada. Y yo fui a orar por la abuela, y yo no le pregunté a Dios lo que quería hacer, sino que de una vez, Señor, sana ahora, Señor, levanta ahora, Señor, para ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y me fue esa noche, al siguiente día el discípulo me llamó, se murió la abuela. Se le acabó el programa de vida. Y le dije, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor en esa oportunidad me confrontó y me dice, ¿tú me preguntaste qué querías hacer yo? ¿Aló? ¿Fue con Dios? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, necesitamos actuar por fe.
Hay otra persona donde Dios va a usarlo a través de palabras proféticas. O el don de ciencia, don de sabiduría. Y en algún momento de la vida va a haber situaciones difíciles, adversidades. En algún momento de la vida va a haber alguien con problemas. Pero Dios nos dará la sabiduría para darle una palabra correcta a esa persona. Entonces la gente se queda, wow, porque a mí no se me ocurrió esa broma. A otros tienen la capacidad o la habilidad, escúchame, de hablarle a la gente para dar a entender a la gente que el mejor camino que puede hacer es servir al Señor. Amén, amén. Tiene la capacidad y la habilidad para ganar gente para Cristo. Amén, gloria a Dios. Hay otros que tienen la capacidad y la habilidad en el área financiera y Dios lo usa en esa área. Pero la gente lo verá. ¿Está aquí conmigo? La gente lo verá. No lo que uno puede decir, no, Dios me usa en esto, Dios me usa en otro. No, la gente va a decir, no, Dios lo usa en eso. Dios lo usa en esa área. ¿Aló? Uy, no se pierda esta serie porque de verdad que Dios le va a bendecir mucho. Escúchame. A pesar de que nuestro cuerpo se deteriora, se pone viejo, le salen arrugas, se pone gordo, se empieza a caer todo, empezamos a vernos como una cara de vela derretida, todo chorreado por todos lados. Se va saliendo las canas, todo se cae. A pesar de eso, usted y yo tenemos la capacidad de vivir siempre en la gracia y en la resurrección prometida por la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Y esa victoria es completa sobre nosotros. Escúchame, estos versículos resumen la vida de grandes hombres y mujeres de fe. Algunos tuvieron victorias sobresalientes, aún a pesar de las amenazas de muerte, pero otros fueron severamente maltratados, torturados y hasta inclusive algunos asesinados. Pero una fe inquebrantable en Dios no garantiza una vida despreocupada y feliz. Una fe en Dios garantiza un final según su voluntad. Amén, gloria a Dios. O sea, no significa que si yo tengo fe, nada malo jamás en la vida me va a pasar. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que si tenemos fe, aun cuando vengan los momentos difíciles, tendremos el fin que el Señor espera. Porque eso lo dice su palabra. Eso nos lo dice el Señor. Él nos garantiza, aún con los momentos difíciles, aún las adversidades, aún a veces cuando no tengamos ni qué comer, Dios nos garantiza que Él será nuestro proveedor, Él será nuestro ayudador y Él nos sostendrá a pesar de las circunstancias adversas. Porque mientras que usted y yo estemos en esta tierra, tal vez jamás logremos ver el propósito completo y total de lo que Dios tiene. Y no es por culpa de Él, es por culpa de nosotros. Porque el Señor nos dice, métete por aquí, haz esto, cuadra por allá. Y nosotros, no, porque a mí me gusta mejor por este lado. Es que me parece mejor, como que estás equivocado. Y entonces por eso tal vez no podremos ver a plenitud de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Dile a la persona que te hace acá, dile por cabezón. Y por eso tal vez muchas veces pasemos por sufrimiento. Y por eso tal vez muchas veces pasemos por momentos adversos, difíciles. Y por eso muchas veces pasemos por momentos adversos en nuestras vidas. Pero sabemos que Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. ¿Podemos creer que Dios cumplirá cada ese promeso que nos ha dado? ¿Podemos creer eso? ¿Cuánto lo cree? Levante su mano porque la mente no lo veo. ¿Usted cree? ¿Seguro que cree? ¿Seguro que cree? Ahora escúchame.
Es posible que muchos de nosotros nunca tengamos que enfrentar estos momentos difíciles. Estar ardiente, ni inclinar nuestro cuello a una guillotina para morir como lo hizo Pablo, o ser maltratado, o ir preso, o qué sé yo, cualquier cosa adversa como sufrieron cualquiera de estos hombres o mujeres en el Antiguo Testamento. Pero sí tenemos la gracia suficiente para ser hechos fuertes en nuestra debilidad. No seremos excluidos de los nobles de la fe. Y en el nombre de Dios no dejaremos de ser glorificados en medio de Jesucristo. Escúchame, escúchame. Porque esto se trata de creer en el Señor, de tener fe. Y quiero darte algunos ejemplos contundentes, puntuales y específicos de personas que le creyeron a Dios. Sobresalientes ejemplos de fe. El primero, Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 4, por favor. Génesis 17, 4 dice: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. O sea, de ti saldrán naciones. Pero Abraham no tenía hijo. Ahora escuchen. Abraham es considerado el padre de la fe. De todo de lo que creemos en el Señor, en los milagros. Todas las familias de la tierra son bendecidas por medio de Abraham. Amén. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, eres bendecido por medio de Abraham, dile. Abraham fue llamado a una tierra que no conocía y comenzó su caminar con Dios. Creyó en Él y lo obedeció estando dispuesto a ofrecer lo que más amaba. Que después que Dios le dijo que iba a ser padre de naciones y no tenía hijos y se puso a estar inventando con otra mujer. De hecho, el desastre que está viendo ahorita en Israel y en esos países cercanos es por este peloncito que se echó Abraham. Por desobediencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo que le daría descendencia. Pero Abraham dijo y se confabuló con su esposa Sara y dijo: vamos a echarle una ayudadita a Dios, porque Dios como que se peló. Dios como que se equivocó. No, ya. Dios como que no sabe que tú eres estéril. O sea, 90 años, mano. 90 años, mano. Esa flor ya no retoña. Tiene muerto el corazón. Ya no funciona. No existían las pastillitas estas azules milagrosas en ese entonces. Entonces el asunto es que era un imposible humanamente hablando. Pero nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Entonces Dios permite que salga un hijo legal, como tiene que ser, y de ahí viene el pueblo de Israel. Ahora escúchame esto. Y entonces después Dios le dice: bueno, ahora me vas a sacrificar tu hijo. Ahora eso por lo cual tanto has trabajado, por lo cual tanto has luchado, por lo cual tanto te has esforzado, me lo vas a sacrificar. Y Abraham decidió obedecer. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Porque humanamente hablando, nadie haría algo así como eso. Vaya conmigo por favor, Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis 15, 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Levanta tus manos por un momento, por favor, diga conmigo: Señor, yo te creo a ti. Señor, yo te creo a ti. Yo creo que tú eres el Dios que provee. Dile, yo creo que tú eres el Dios que sana.
Dile, yo creo que tú eres el Dios que restaura y bendice. Escúcheme esto. Si usted cree, usted puede ver el milagro de parte del Señor. Amén, amén. Aun cuando Abraham había demostrado su fe a través de sus acciones, fue la fe y no las acciones lo que hizo a Abraham justo antes Dios. Amén, amén. Se lo repito ahora con manzanita para que me lo entiendan. Escúchame esto. Si yo tengo fe, yo me acciono en la fe, ¿sí? Actúo según la fe. Pero la acción no quita la fe, o no justifica la fe, o no elimina la fe. Tenemos que creer, que tener fe y actuar según nuestra fe. Pero hay gente que hace muchas cosas, pero no cree, no tiene fe. Así que la acción sin fe no es nada. Pero la fe sin acción tampoco es nada. Necesitamos creer, tener fe y actuar. Ahora escúchame esto. Nosotros también podemos tener una relación correcta con ese Dios todopoderoso al confiar en Él plenamente. Nuestras acciones exteriores, asistir a la iglesia, orar, realizar buenas obras, no nos harán por sí mismas justos ante Dios. Porque usted venga a esta reunión y comparta con nosotros no quiere decir que usted tenga fe. Con que usted vaya y le dé un alimento a alguien necesitado no quiere decir que usted tenga fe. Fe tiene que ver con otras cosas. Aun cuando creemos, necesitamos accionar esa fe. Creer. La relación con Dios se fundamenta en la fe, en la confianza en que Dios es quien dice ser y hace lo que promete hacer. Las buenas obras son una consecuencia natural de la fe. En otras palabras, como yo tengo fe, yo actúo. Porque por allá, Santiago después dice, la fe sin obra es muerta. No puedes hacer nada. Escúchame. Necesitamos creer que Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cuántos tienen un imposible por ahí delante de ustedes que necesita conquistar todavía? Levante la mano. ¿Cuántos necesitan un milagrito así que una locura para mí? Escúchame. Usted tiene al Dios de Abraham. Aló. Usted tiene el Dios de Abraham. Y si lo hizo con Abraham, lo puede hacer con usted. Si usted lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Esto es cuestión de fe. En la vida tenemos que dar un primer paso de fe ante una situación nueva o desconocida. Y aunque pudiera parecer incierta, siempre valdrá la pena caminar por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Obedecer en lo que Él nos está diciendo. Amén. Segundo ejemplo que te voy a decir en esta mañana. Noé. Génesis capítulo 7. Versículo 5, por favor. Génesis 7, 5. Dice así: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Él obedeció. Ahora escúchame. Para obedecer al Señor es una de las tareas más extraordinarias y locas que cualquier persona haya podido recibir. Definitivamente se tiene que tener fe. Porque hay cosas donde el Señor nos manda a hacer que humanamente, viendo o hablando, parecen cosas de loco. No es entendido. No parece algo normal o común. Y es que a veces el Señor actúa de esa manera así.
donde hacemos cosas donde aparentemente no va a funcionar, o pareciera que estuviéramos locos, pero como viene de parte del Señor, siempre funciona. Escúchame. Este hombre y su familia pasaron cerca de 100 años construyendo un barco, confiando totalmente en Dios y en lo que Él le había dicho. Que iba a caer agua del cielo, se iba a inundar todo y todo el mundo iba a morir, pero que Dios quería salvarlos a ellos y a los animales. Escúchame. Si Dios nos lo dice ahora, con el diluvio que cayó el día, ¿cuándo fue? El miércoles, miércoles, algo así, que se inundó varias partes de la ciudad, usted vio, ¿verdad? Inundaciones por todos lados. El jueves. Si Dios nos dice, mira, va a caer un diluvio, nosotros podemos creer, porque hemos visto que se ha inundado, ahora que llueva 40 días y 40 noches, parejo, nos inundamos todito. ¿Verdad que sí? Porque hemos visto evidencia de que ha sucedido. Y ya tenemos evidencia bíblica de que ya sucedió una vez también. Pero cuando Dios le dijo esto a Noé, no había caído agua del cielo. 100 años había caído agua del cielo. Escúchame esto. Porque la Biblia dice que la vegetación normalmente se mantenía de un rocío que emanaba directamente de la tierra, como de un vapor de agua, y se mantenía. Entonces Noé dice, ya va, Señor, ya va. Tú me estás diciendo que va a caer agua de allá arriba, que nunca ha caído, pero tú me estás diciendo que va a caer. Y que va a ser tan fuerte que se va a inundar todo. Y todos los cielos vivientes se van a morir. ¿En serio? ¿Verdad que parece cosas de loco? Ahora escúchame esto. Ellos decidieron creer. Por la fe en la bondad de Dios, Noé obedeció al Señor en todo lo que Él le dijo. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no le creemos a Dios. Así es. ¿Me estás escuchando? Falta de credibilidad. No creemos en lo que Dios nos dice que va a hacer. Y a veces nos dice algo que va a hacer y no, Señor, no creo que lo va a hacer. Esto es imposible. No lo vas a hacer. Ahora escúchame esto. Esto se trata de fe. En medio de una sociedad corrupta, Noé andaba con Dios. Y por la gracia del Señor, Noé fue salvo por la fe, juntamente con su familia y todos los animales. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escúchame esto, no te lo pierdas. Pero ¿sabe qué pasó durante casi estos 100 años mientras que Noé empezó a construir el arca? ¿Sabe qué sucedió? ¿Sabe cómo la gente se burlaba? ¿Sabe cómo la gente se... ¡Ah! ¡Déjate caer! Yo siento que van agua al cielo. Burlándose. No se pasa una realidad lo que estamos viviendo ahora. Cuando nosotros le decimos a la gente, mira, el Señor está cerca, entrega tu vida a Cristo, porque el Señor está en breve. ¡Ah! La gente se burla también. Aló. Amén. Pero dile a la persona que tienes a tu lado, dile, móntate en la barca, por favor. Escúchame esto. Noé fue salvo. Su familia fue salva. El Señor nos ayude para que nosotros y toda nuestra familia se salve también. Amén. Gloria a Dios. Entregue toda su vida a Cristo. Le sirva al Señor. Amén. Yo he visto gente, y perdóname lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir igual. Yo he visto gente que a veces familiares o algo comparte con ellos, salen a comer, qué chévere por eso, van a fiestas, comparten una torta, cumpleaños, ¿verdad? Pero no los invita a la iglesia, no le hablan del Señor. O sea, pareciera que fuera más fácil compartir una torta que partir la eternidad con Cristo. O sea, la eternidad con Cristo no es tan importante como compartir una torta, un sancocho. Y comparten con la familia.
y comparten con la gente. Y yo no digo que eso sea malo o pecado. El detalle es que no estamos enfocados para que nuestra familia se salve. Porque si uno de nuestros familiares se parte de esta tierra y no tiene al Señor en su corazón, lamentablemente se va a una eternidad sin Cristo. Y eso será, como dice la Escritura, el sufrir por la eternidad. Entonces, escúchame, necesitamos entender que nuestra prioridad es ganar a nuestra familia para Cristo. Dios está haciendo milagros. Dios está haciendo maravillas. Y hemos visto cómo Dios actúa de una manera sobrenatural. Cómo Dios hace milagros. Cómo Dios hace cosas extraordinarias. Cómo hemos visto sanidades. Cómo hemos visto restauraciones. Gente que dice, mira, tú deberías estar muerto, pero yo no sé por qué estás vivo todavía. Literalmente hablando. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso. Y Dios lo hace porque Dios tiene un plan. Porque Dios tiene un propósito. Escúchame esto. Si seguimos firmes en la palabra del Señor, aunque el mundo que nos rodea viva bajo patrones diferentes y contrarios a la voluntad de Dios, seremos salvos y bendecidos. Así que vale la pena ser fiel al Señor hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Vale la pena. Gloria a Dios. Tercer ejemplo que te quiero decir el día de hoy. Job. Un clásico. Vaya conmigo a Job capítulo 19, por favor. Versículo 25. Y este es el texto que te dije la expresión hace un momento. Job 19, 25. Que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En otras palabras, así yo me muera, Él tiene el poder para resucitarme, sanarme, restaurarme y bendecirme. Amén. Escúchame, en el corazón mismo del libro de Job surge su afirmación resonante de confianza, a pesar de haber perdido su riqueza, haber perdido su casa, haber perdido sus hijos, su familia, haber perdido todo alrededor. Escúchame, simple y llanamente el hecho de creer que hay un Dios todopoderoso. Escúchame esto, y no es fácil decirle a Dios, invítalos a toditos, Carlos, que pasen toditos para que reciban al Señor. Escúchame, nos permite y nos da la oportunidad de creer en un Dios todopoderoso. Escúchame. Para cualquiera de nosotros es normal y común creer en un Dios todopoderoso, en un Dios que hace milagros, cuando nos va en una área mal, en dos, en tres. Pero dice, bueno, pero tengo una por aquí que está yendo más o menos, tengo la otra que te... Pero cuando todo va mal, wow. Se quiebra la fe. Cuando las finanzas no llegan, cuando la provisión no está, cuando la enfermedad está en nuestro cuerpo, cuando tenemos limitaciones, cuando no vemos las respuestas de Dios, cuando la enfermedad se ha apoderado de nuestro cuerpo y nos inunda, cuando hay conflicto en el matrimonio, o cuando nos pidieron el divorcio, la separación, cuando nuestros hijos están hundidos en la droga o en el alcoholismo o qué sé yo, en alguna depravación o bromas raras. Es difícil a veces creer en un Dios que suple, que bendice y que hace milagros en esos momentos. Pero aquí tenemos a Job, que él decidió creer a pesar de. Y escúchame, como decía la pastora en estos días atrás, a veces hemos pasado por momentos difíciles. Y a veces en esos momentos difíciles o tantas cosas que no han pasado, uno decía, ahora entiendo un poquito a Job. Pero déjeme decirle, todavía no le llegamos ni a los tobillos a Job. Escúcheme esto. Pero él, a pesar de toda esta situación, ¿sabe lo que él dice? Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Gloria a Dios. En el antiguo Israel, un redentor era un miembro de la familia que liberaba a un esclavo o que se hacía cargo de una viuda.
Ese era alguien, ese era un redentor. Qué tremenda fe tenía Job, especialmente a la luz del hecho de que no estaba consciente de la conferencia que había tenido Dios y Satanás, porque Job no sabía lo que había discutido Dios con Satanás allá arriba, esa habladera que, oye, ¿no he visto mi siervo Job? Ah, claro, que no te va a servir. Si tú lo has bendecido, lo has prosperado, mira, todo lo que él emprenda es prosperado, es bendecido, lo tiene cercado de él. Pero deja que yo lo toque, deja que yo lo castigue. No sabía nada de esa pregunta. Job ignoraba todo eso que había sucedido. Job pensaba inclusive que Dios era el causante de todo el desastre que había caído sobre él. De paso. No, escúchame. Ojalá que se te revele el día de hoy. Escúchame. Si usted y yo nos pasa algo malo, ¿qué le decimos? ¿Eso viene de quién? Del diablo, man. El diablo. La culpa del diablo. ¿Verdad que sí? Y todo es del diablo. Y aun cuando sí es verdad, el diablo tiene mucha culpa, la verdad es que no todo es culpa del diablo. A veces es culpa de nosotros mismos. Y sí, a veces que Dios permite, no es que no lo envía, sino que permite, según nuestras decisiones, según lo que vivimos, para ayudarnos, para mejorarnos, para cambiarnos. Pero escúcheme esto. Escúcheme esto. Job estaba totalmente convencido que todo el desastre que estaba viviendo en su vida venía de parte de Dios. ¿Me estás escuchando? O sea, y aún así, él decía, yo sé que todo esto viene de ti. O sea, tú eres el culpable que me esté pasando toda esta broma, pero aún así, yo confío en ti. ¡Wow! ¡Oh! Por eso este hombre es tan admirado en la Biblia con el resto de la gente después de su vida, diciendo, no. Es que Job sí es verdad que tenía fe. Porque si usted y yo sabemos que Dios es el causante de nuestros males, no le pedimos a Dios que nos ayude. ¿Verdad que no? No tiene lógica. Pero aún así, Job le dijo, Señor, yo sé que esto viene de ti. Él creía eso. Yo sé que esto es por tu culpa, pero aún así yo creo que tú puedes hacer algo. ¿Está aquí conmigo? Escúchame. De cara a la muerte y a la decadencia, Job seguía esperando ver a un Dios amoroso. Y lo esperaba mientras estuviera en su cuerpo. Y aun cuando estaba en una llaga completa de la cabeza hasta los pies, como dice las Escrituras, esperaba que Dios hiciera algo. Aun cuando después la mujer se levantó y le decía, maldice tu Dios y muérete de una vez. Deja el fastidio, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Aún con eso, Job decía diciendo, yo sé que mi Redentor vive y Él hará algo. Amén. Escúchame esto, iglesia, presta atención a esto. Cuando el libro de Job fue escrito, Israel no tenía doctrina bien desarrollada de la resurrección, de fe, del creer, del confiar. De hecho, según los expertos, según los teólogos, se dice que Job está por delante de todos los patriarcas y de estos hombres y mujeres de fe. Por eso hay una expresión que dice Job, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él había escuchado que había un Dios todopoderoso. Él había escuchado que había un Dios de milagros. Él había escuchado y por eso él le ofrendaba, o sea, sacrificio, ofrenda todos los días por sus hijos, por todo. Él lo había hecho. Él había confiado en eso. Pero él no entendía qué era lo que podía hacer, qué era lo que podía pasar. Él decía, yo he escuchado que hay un Dios, pero ahora yo conozco y he visto que existe realmente. Amén. Hay gente que ha escuchado hablar de Jesús. Hay gente que ha escuchado que hay un hombre que murió en la cruz del Calvario.
pero han escuchado solamente de Él, no lo conocen. Usted y yo somos los instrumentos de ese Jesús para que la gente le conozca. Amén. Gloria a Dios. A pesar de que Job luchó con la idea de que Dios estaba en contra de él en ese momento, creía firmemente que al final Dios estaría de su lado. Él decía, yo sé que esto viene como castigo para mi vida de tu parte, pero yo creo, Señor, que tú puedes tener misericordia para conmigo. Escúchame. Esta creencia era tan fuerte que Job llegó a ser el primero que habló acerca de la resurrección del cuerpo. La expresión, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Fue el primero a nivel de la historia de la humanidad, el primero que decía, aun cuando me muera, Dios me puede resucitar. Amén. Tengo un Dios todopoderoso que me puede resucitar. Amén. Escúchame esto. Es otro de los brillantes destellos de fe en el oscuro y sombrío trasfondo de crisis y de sufrimiento de Job. Hay gente que cuando ve la situación que se pone difícil, empiezan a decir, ya para qué, yo no puedo hacer nada, Han convencido. no lo voy a lograr, no voy a poder conquistar, de esta no me salgo. Cuando la gente escucha, va al médico, ay mira, tú tienes cáncer, ay, ya. Hasta aquí llegué, me morí. Pero no conocen un Dios de milagros, un Dios sobrenatural. Tal vez al considerar las generaciones futuras, ciertamente verían su vida y sus palabras. Lo motivó una proclamación triunfante de fe. Haz declaraciones de fe, aun cuando te veas los momentos difíciles y adversos en tu vida. Declara la palabra de Dios. Di la palabra de Dios. Establece en tu vida la palabra de Dios. La palabra traducida como redentor es la palabra Gal. Del hebreo Gal, presentando uno de los maravillosos conceptos del Antiguo Testamento. El Gal representaba a otro para defender su causa, para vengar los daños que se le hicieron y así absorberlo de todos los cargos representados contra él. Era como más o menos un abogado, pero no era el abogado que simplemente da argumento para tratar de liberar, no. Era como un pariente o un familiar muy cercano que nos representa para ser redimido de lo que se nos acusa. O sea, no era cualquier loco, porque para que uno confíe en un abogado cuesta un bullero, ¿verdad que sí? Es bien difícil conseguir un abogado. Estoy orando para que hayan abogados honestos, amén. Pero es bien difícil. Pero no era cualquier abogado, era como ese hermano, ese familiar cercano que nos representa y que sabemos que siempre querrá lo mejor para nosotros. Ahora escúchame, un redentor era un vindicador de alguien injustamente agraviado, era un defensor de los oprimidos, un campeón de los que sufren. Ese abogado que alguien acusado injustamente, si alguna vez fuera agraviado, un redentor vendría y estaría a su lado como su campeón, como su defensor, como su familia. Porque no es lo mismo tener a un abogado que conoce de leyes, que nos pueda defender, a tener un familiar que es abogado y que nos puede defender. ¿Verdad que es distinto? Porque es familia. Y el familiar siempre nos ayudará porque es familia. Bueno, esperemos que sea así. Pero Gal, ese redentor, es fundamental para entender este pasaje. Escuchen. La palabra es importante en la jurisprudencia del Antiguo Testamento. Tenía tanto un aspecto penal como civil.
como vengador de sangre. O sea, era como, de hecho, en las tribus, en algunas tribus venezolanas todavía eso funciona así. Sobre todo los de allá del sur, los guaraos, ¿no? No, los guaraos que han quedado para acá. Los chamacos. No, los timotes, ¿cómo que se llaman esos los de allá? Se me fueron. Bueno, eso mismo, búsquenme por ahí, me dicen. Lo de por allá del Zulia, sobre todo, ellos agarran, por ejemplo, alguno de sus familiares es asesinado por algo y ellos cobran por eso. O sea, tú puedes ir preso, te pueden condenar 20 años en nuestras leyes terrenales, pero ellos cobran por eso. Y si tú no pagas, te matan a un familiar. Porque ellos actúan según eso. Bueno, ahora imagínate ese escenario trasladado en el tiempo de Job. Es ese familiar que nos va a vengar. Aló. Pero obviamente no para dañar o perjudicar a otros, sino para hacer justicia. Un gal tenía la responsabilidad de vengar la sangre de un pariente muerto. En ese escenario, no buscaba venganza, sino justicia. No buscaba la manera de dañar o perjudicar. De hecho, inclusive eso pasa cuando una de las muchachas es embarazada. Tienen que pagar. Y le ponen un precio, el precio es tanto. De hecho, un pastor amigo que era de allá del Zulia, bueno, es de allá, ahorita está aquí en Valencia. Un guajiro. Un guajiro de esos por allá. Dice que embarazó a una muchacha, la gente lo investigaron y fueron hasta allá, hasta su casa, y le pidieron no me acuerdo cuántos millones de bolívares en ese entonces era, que era un poco de plata. ¿Sabe qué hizo el tipo? El tipo se fue para Ciudad Bolívar, del Zulia a Ciudad Bolívar, por allá, Ciudad Guayana, por allá por esos lados. Allá lo consiguieron. Y le dieron una bomba en palo en la segunda advertencia, en la tercera lo mataban. El tipo se tuvo que regresar y pagar. Esa es la ley guajira. Sí. Ahora, ¿sabe por qué? Eso es ese hombre redentor. ¿Ahora se entiende? Sí. Escúcheme este. Por el lado civil, era un redentor o un vindicador. Aquí tenía la responsabilidad de recomprar y así redimir la herencia perdida de un pariente fallecido, tal como era el defensor o campeón de los oprimidos. Y por eso Job dice: yo sé que el que me va a vengar está vivo. Aleluya. Yo sé que el que va a hacer justicia está vivo. Yo sé que el que va a hacer lo correcto está vivo. Aplaude la gloria de Dios en esta mañana. Cuando Job en medio de la desolación declaró: yo tengo un gal que está vivo. Amén, gloria a Dios. Estaba expresando una verdad profunda. La verdad de que en Dios el hombre tiene un redentor en todo el sentido pleno de esa gran palabra. Fue una aprehensión espiritual de un hecho permanente cuyo hecho se hizo evidente cuando Dios se manifestó sanándolo de la llaga que tenía por todos lados, Restituyéndole todo. restituyendo los hijos, restituyendo las finanzas. Dice las Escrituras que fue el doble de lo que tenía. Sí. Tenemos un gano. Amén, amén, gloria a Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Escúchame, que Él ya pagó en la cruz de Calvario por usted y por mí. Amén. ¿Me escuchó? Defensor Ya lo de la- tenemos. Defensor de la promesa de nuestro Padre. Que nos redimió del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Amén, amén. Ya lo hizo. Amén, gloria a Dios. Y Él le sigue actuando con justicia. Amén. Póngase en pie por un momento, por favor. Gloria a Dios.
Escúchame esto. Recordemos que nosotros también tenemos ese gar, que siempre se considera nuestro amado hermano mayor. Por eso le dije que esto es tan clave. Mira, hermano, yo había predicado de Job un pocotón de veces y nunca había entendido esta parte. No se me había revelado. Y decía, wow, pero esto está bueno. Hey, el Señor Jesucristo, según la descendencia, según la Biblia, es nuestro hermano mayor. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién más extraordinario para vengarse, para hacer justicia en nosotros que nuestro hermano mayor? Y para defender nuestra Aló. iglesia. Gloria a Dios. Se considera, escúchame, teniendo el deber de defendernos, este es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Yo no sé cuál es la situación que tú puedes estar viviendo hoy, pero tenemos nuestro hogar. Amén, gloria a Dios. No solo de redimirnos por precio, por su sacrificio en la cruz de Calvario, sino que también con unción y poder, por su Espíritu Divino entrando en nuestros corazones, renovando nuestras almas y ayudándonos a servirle y a serle fiel. Amén, amén, amén. Escúchame. Gloria a Dios. Así como Job, nosotros también podemos estar seguros que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Amén, amén. Gloria ¿Tú a puedes Dios. decir eso? Amén. Puedes levantar tus manos al cielo por un momento. Pero para ello debemos tener certeza, fe y esperanza en nuestro Señor. Amén. Pues Él nos rescatará y nos redimirá en su tiempo. Amén, amén. Sigue siendo fiel, Amén. sigue perseverando, Amén, sigue creyendo. Y a su tiempo el Señor, nuestro Gaal, nuestro hermano mayor, nos hará justicia. amén, amén. ¿Alguien le cree a Dios en esta Gloria a mañana? Dios. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor, y cierra tus ojos. Padre, hoy tu palabra ha sido declarada sobre tu pueblo. Señor, hoy te pido yo que puedas redimirnos y ayudarnos a confiar en ti. Que podamos aceptar tu sacrificio y creer y confiar que tú eres el Dios que puede hacer milagros. Repite conmigo esta oración, diga conmigo, Padre eterno, Padre eterno, yo reconozco yo reconozco que tú enviaste a tu Hijo tú enviaste a morir por mí en una cruz. Diga conmigo, Señor, Señor, yo creo en ese sacrificio y yo creo en tu palabra. Y en este tiempo, mi Gaal, mi hermano mayor, me defenderá y hará justicia. Diga conmigo, perdóname, Señor, por a veces no creer. Dile, por a veces no confiar y por a veces no obedecerte. Perdóname mis fallas y mi pecado. Diga conmigo y ayúdame a serte fiel y a vivir para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Deje su mano levantada al cielo. Padre, que este sea un tiempo de renovación espiritual. Señor, ayúdanos a vivir en fe, a creer en ti, a confiar en ti, sabiendo y entendiendo que tú eres el Dios sobrenatural y eres el Dios de los milagros. Señor, sé que hemos fallado, sé que nos hemos equivocado, pero en tu nombre, tú nos harás justicia, Señor. Porque hoy hemos decidido serte fiel y vivir para ti. Confiar y creer que tú eres el Dios del Todopoderoso, el Dios de lo imposible. En el nombre poderoso de Jesucristo, da el mayor de los aplausos.